¿Y si te dijera que el rosario que cuelga ahora mismo en la pared de tu casa podría ser la causa de esa tensión inexplicable que estás sintiendo en tu hogar? No, esto no es superstición ni una historia para infundir miedo. Es una alerta espiritual seria que muchas veces ignoramos por falta de conocimiento y discernimiento. Hay cosas que traemos a casa con buena intención: rosarios, cuadros, imágenes, reliquias religiosas, pero que en lugar de atraer paz, comienzan a sembrar inquietud, discusiones constantes, insomnio, ataques espirituales y hasta un silencio en la oración que no sabemos explicar. Y si te dijera que ese objeto que tú consideras una señal de fe podría estar cargando una historia espiritual que no proviene de Dios, una historia que fue marcada por otras intenciones, otros usos, y que tal vez ahora esté interfiriendo sutilmente en la atmósfera espiritual de tu casa? En este video vas a descubrir una verdad que muy pocos conocen. No todo lo que parece santo fue hecho para lo santo. Hay objetos que se venden como devocionales, pero que fueron usados en prácticas que mezclan luz con oscuridad, verdad con engaño, oración con superstición. El problema no está en el objeto físico, sino en su origen, en la intención con la que fue creado y en lo que representa espiritualmente. Vamos a hablar sobre cómo detectar si hay algo en tu casa que está bloqueando la bendición, cómo el enemigo usa lo religioso para disfrazar sus ataques y cómo puedes recuperar el control espiritual de tu hogar. Te contaré lo que la Biblia revela sobre este tipo de contaminación espiritual, y te daré señales claras para que aprendas a discernir si algo en tu casa está afectando tu comunión con Dios. Este no es un mensaje para todos, es para los que sienten que están haciendo todo bien, pero aún así no experimentan paz. Es para ti que estás cansado de orar y no ver cambios. Es para quienes sienten una carga en su casa que no logran explicar. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: Dios limpia mi hogar. Esta declaración es un acto de fe, una señal de que estás tomando este mensaje en serio. Al comentar, no solo estás activando tu fe, sino ayudando a que YouTube muestre este contenido a más personas que también necesitan esta revelación. Dale me gusta y suscríbete, porque cada acción tuya ayuda a propagar la luz de la verdad y proteger hogares que están siendo espiritualmente atacados sin saberlo. Miles de personas usan este canal como su alimento espiritual semanal. Tú puedes ser parte activa de este ministerio con solo interactuar. Y no te vayas antes del final, porque la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que necesitas para romper con lo que está oprimiendo tu casa en lo invisible. ¿Estás listo para abrir los ojos espirituales y descubrir lo que el enemigo ha tratado de esconder detrás de lo aparentemente santo? Entonces, vamos a comenzar. Imagina por un momento que estás orando en tu casa frente a ese altar que con tanto amor preparaste. Hay una Biblia, una vela, tal vez una cruz y un rosario colgado en la pared. Todo parece en orden, pero a pesar de eso, no hay paz. La oración se siente pesada, hay discusiones constantes en la familia, el ambiente parece cargado, te esfuerzas por mantener una vida espiritual activa, pero algo simplemente no fluye. ¿Te ha pasado? Esto no es casualidad. En la Biblia encontramos una historia impactante que nos enseña cómo un solo objeto, oculto y mal adquirido, fue suficiente para hacer que la presencia de Dios se apartara del pueblo. Estoy hablando de Josué capítulo 7, la historia del pecado de Acán. Después de una gran victoria en Jericó, el pueblo de Israel sufrió una humillante derrota en Ai. Josué no entendía lo que había sucedido. Había seguido cada instrucción del Señor, había consagrado al pueblo, había orado, pero Dios le respondió algo alarmante: Israel ha pecado.
¿El motivo? Un hombre, Acán, había tomado objetos que debían ser destruidos, un manto babilónico, plata y oro. Objetos que, aunque valiosos y estéticamente hermosos, eran abominación ante Dios. Él los escondió bajo su tienda y con eso trajo juicio sobre todo el campamento. Josué se postró ante Dios y el Señor le dijo que no podía seguir con ellos hasta que no quitaran el anatema. El problema no era el oro ni la plata en sí, sino la desobediencia, la contaminación espiritual que entró en el campamento por un objeto que no debía estar allí. Esta historia nos revela un principio espiritual profundo. Lo que traes a tu casa puede atraer la presencia de Dios o alejarla. ¿Cuántos creyentes están viviendo situaciones parecidas, problemas inexplicables, falta de armonía, enfermedades sin diagnóstico, sequía espiritual? No siempre es por falta de fe. A veces es porque, como Acán, permitimos que objetos espiritualmente contaminados habiten entre nosotros. Puede ser algo que compraste en una feria de antigüedades, un regalo, una reliquia heredada. Incluso un rosario colgado en tu pared que fue fabricado o usado con fines opuestos a la santidad. No se trata de tener miedo, se trata de tener discernimiento. La pregunta que Dios te hace hoy es, ¿qué hay en tu tienda? ¿Qué estás permitiendo en tu casa sin saberlo? No todo lo que parece devocional fue hecho para glorificar a Dios. En estos tiempos, donde lo sagrado muchas veces se mezcla con lo oculto, el creyente necesita estar más despierto que nunca. ¿Te has sentido espiritualmente apagado últimamente? ¿Tu casa, que antes era un lugar de paz, ahora parece un campo de batalla emocional y espiritual? Entonces este estudio es para ti. Vamos a ir más allá de las apariencias. Vamos a aprender a identificar si estamos conviviendo con objetos que están afectando nuestra comunión con Dios. Y para demostrar que estás en este camino de búsqueda y limpieza espiritual, escribe ahora mismo en los comentarios la frase, «Revela lo oculto, Señor», porque al hacerlo estás abriendo una puerta de sinceridad con el cielo, pidiendo discernimiento y ayudando a otros que también necesitan esta enseñanza. Cada comentario y me gusta que das ayuda a que este video llegue a más hogares que están sufriendo sin saber por qué. Suscríbete también, porque a lo largo de este estudio te revelaré principios bíblicos que pueden cambiar la atmósfera espiritual de tu casa para siempre. ¿Estás listo para seguir desenmascarando lo que el enemigo ha escondido detrás de lo aparentemente santo? Entonces, sigamos adelante. Y es que lo más inquietante de todo esto es que muchas veces no tenemos idea de cómo ni cuándo se abrió esa puerta espiritual. No fue una decisión consciente. Nadie en su sano juicio invitaría a la oscuridad a entrar. Pero el enemigo no siempre entra gritando. A veces se disfraza de luz, de tradición, de algo bonito, espiritual o devocional. Se cuela en los detalles, en lo simbólico, en lo que damos por sentado. Jesús mismo advirtió sobre esto de forma directa. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, habló sobre los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Su advertencia era clara. No todo lo que parece santo lo es, y no todo lo que luce inofensivo está alineado con el reino de Dios. Nos enseñó a mirar más allá de la apariencia, a discernir por los frutos. Ese principio no se limita a las personas, se extiende a los objetos, a las prácticas, a todo lo que decidimos permitir en nuestro entorno. A veces, una pieza decorativa comprada en un mercado de pulgas, un objeto heredado de alguien cuya vida estuvo llena de prácticas oscuras, o incluso un rosario visualmente hermoso, puede ser portador de una carga espiritual que no reconocemos al principio. Recordemos, lo espiritual no siempre se percibe con los ojos físicos.
Hay rosarios que no fueron creados para honrar a Dios, sino como réplica de lo sagrado, imitación camuflada de lo auténtico. Y así como un lobo puede vestirse de oveja, un objeto puede presentarse como símbolo de fe, pero estar cargado de otras intenciones es ahí donde entra el discernimiento. En muchas casas cristianas se encuentran objetos religiosos que jamás fueron bendecidos, jamás consagrados, algunos incluso fabricados con fines comerciales o, peor aún, rituales contrarios a la fe. Y aunque nadie en la familia tenga conciencia de eso, el efecto espiritual comienza a sentirse. Distracción en la oración, frialdad espiritual, divisiones, insomnio, miedo. Todo empieza a cambiar, poco a poco, de forma imperceptible. Por eso, necesitamos una fe que no solo se base en la tradición, sino en la revelación. Un corazón que no solo adorne su casa con símbolos, sino que abra espacio para la presencia real de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo entra, no solo transforma corazones, también limpia atmósferas, santifica espacios y revela lo oculto. Hay cosas que cuelgan en nuestras paredes que dicen, soy cristiano, pero que espiritualmente gritan otra cosa. Y eso no es paranoia, es prudencia espiritual. Jesús no nos llamó a tener miedo, sino a estar alertas. Nos dijo que fuéramos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. La batalla espiritual no siempre se libra con gritos ni con demonios visibles. A veces comienza con una decoración aparentemente inocente que lleva consigo cadenas invisibles. Por eso, este estudio es un llamado a despertar, a abrir los ojos del alma y preguntarnos, ¿qué estoy permitiendo habitar en mi casa, en mi vida, en mi altar? Y si hasta ahora has sentido que algo no está bien, pero no sabías qué era, puede que hoy el Espíritu Santo esté empezando a mostrarte la raíz, porque Dios no quiere que vivas confundido, sino libre, y para eso a veces hay que examinar más allá de lo visible. Y es en ese silencio interior, en esa sensación de que algo no encaja del todo, donde el Espíritu Santo empieza a susurrar. Porque cuando nuestra vida de oración se apaga sin razón aparente, cuando sentimos una barrera invisible que entorpece nuestra conexión con Dios, no siempre se trata de falta de fe. A veces, el problema está en lo que hemos dejado entrar a nuestro hogar. El enemigo sabe que no puede destruirte si estás en Cristo, pero intentará debilitar tu ambiente espiritual. Y una de sus estrategias más sutiles es infiltrarse a través de objetos cargados con otra intención. Objetos que, aunque parezcan inofensivos, incluso sagrados, fueron usados en contextos que Dios nunca aprobó. Volvamos por un momento a la raíz del problema. ¿Qué tienen de peligroso ciertos objetos religiosos, como rosarios, estampas o figuras? ¿No son acaso símbolos de fe? La respuesta está en su origen y en el espíritu con el que fueron hechos. En este punto del estudio, es vital que entiendas esto. Hay objetos que fueron consagrados no a Dios, sino a prácticas contrarias a su voluntad. El color, el material, los símbolos ocultos, todo puede tener un significado más profundo de lo que imaginas. Comencemos por el color negro. Bíblicamente, el negro está relacionado al luto, al pecado, a la muerte espiritual. Aunque puede simbolizar penitencia, también ha sido ampliamente usado en prácticas ocultistas por su capacidad para absorber lo espiritual. Muchos objetos completamente negros, como rosarios o collares, especialmente cuando son antiguos o de origen desconocido, han sido utilizados como instrumentos en rituales de invocación o de protección espiritual ajena a la fe cristiana. El enemigo no tiene problema en disfrazar un canal oscuro con apariencia de devoción.
Luego tenemos el color rojo intenso, un color que en la Biblia representa la sangre del Cordero, pero que ha sido corrompido por quienes lo utilizan en pactos, ofrendas de sangre o prácticas sincréticas donde se mezclan oraciones cristianas con invocaciones a otras entidades. Estos objetos generan confusión espiritual porque llevan una apariencia piadosa, pero están cargados de intenciones contrarias al reino de Dios. Y por último, los rosarios o collares multicolores, fabricados con materiales extraños. Piedras energéticas, símbolos ajenos a la fe cristiana, ojos que protegen, figuras ocultas talladas o incrustadas. Este tipo de objeto representa lo que Dios llama mezcla, y la mezcla es una de las formas más peligrosas de engaño espiritual. Porque no niega a Dios directamente, pero lo diluye entre otras creencias, quitándole la exclusividad que Él demanda. La Biblia dice que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. El peligro de estos objetos no está solo en su diseño, sino en lo que representan. Cuando los colocamos en nuestros hogares, sin saber su historia, sin discernir su intención, podemos estar permitiendo una influencia invisible, pero activa. Una interferencia espiritual que entorpece nuestras oraciones, nuestras relaciones, nuestra salud emocional, como una señal distorsionada que no nos deja escuchar con claridad la voz de Dios. Tal vez has sentido eso, una incomodidad que no sabes explicar, un malestar que no viene de fuera, sino de dentro. Es posible que el Espíritu Santo te esté alertando, porque Dios no quiere que vivas confundido, ni oprimido, ni bloqueado espiritualmente. Él quiere que vivas en libertad, en paz, en claridad. Y esa libertad empieza por abrir los ojos, por mirar no solo lo visible, sino lo espiritual, porque cuando ves como Dios ve, empiezas a decidir con sabiduría, y lo que parecía simplemente un adorno, tal vez era una barrera invisible. Vamos a seguir profundizando, porque lo que viene a continuación puede revelar exactamente por qué tu hogar, tu mente y tu corazón no han estado experimentando la plenitud del Espíritu Santo. Y mientras más entendemos cómo lo invisible puede habitar entre lo cotidiano, más urgente se vuelve revisar con una mirada espiritual todo lo que hemos permitido entrar a nuestra casa, porque lo que Dios desea no es solo transformar corazones, sino también ambientes. Él no solo quiere habitar en tu interior, quiere caminar por los pasillos de tu hogar, llenar tus habitaciones con su paz, y que su presencia se respire en cada rincón. Pero, ¿cómo saber si algo está afectando ese ambiente sin que lo hayamos notado? Muchas veces, los síntomas no se manifiestan de forma sobrenatural o dramática. Son sutiles, pero persistentes. Es ese cansancio que no se va, aunque duermas bien. Esa tensión constante en casa, discusiones que estallan por nada, el aire denso que parece pesar sobre los hombros. A veces es un silencio que se vuelve inquietante, o una incomodidad inexplicable justo en el lugar donde supuestamente debería sentirse la presencia de Dios. Es la oración que antes fluía con gozo y ahora se ha vuelto pesada, monótona, sin dirección. Y lo más inquietante, puede que todo eso comience poco después de haber traído cierto objeto a casa. He escuchado testimonios de personas que compraron artículos religiosos en ferias, tiendas de segunda mano o recibieron regalos, sin saber su procedencia espiritual. Todo parecía normal, hasta que las noches comenzaron a volverse inquietas, los niños no querían dormir en sus cuartos y la armonía desapareció de manera casi imperceptible. Pero hay algo que suele ser muy revelador: los niños y los animales. Ellos, que no racionalizan lo espiritual, muchas veces son los primeros en reaccionar.
Un niño que antes jugaba feliz en cierta habitación, ahora no quiere ni entrar. Una mascota que de pronto evita pasar por cierto lugar, o se queda mirando fijamente hacia un rincón vacío. ¿Coincidencias? No siempre. Y si lo piensas bien, esto es perfectamente coherente con la forma en que el reino de Dios y el reino de las tinieblas operan. El enemigo no necesita una gran puerta para entrar. Le basta con una rendija, una grieta, una omisión. Y si puede disfrazarse de devoción, lo hará. Porque mientras más se parezca a lo verdadero, más fácil será que lo aceptemos sin cuestionar. Por eso, el discernimiento espiritual no es un lujo para los más maduros en la fe. Es una necesidad urgente para cada creyente que desea vivir en victoria, porque la batalla no siempre se libra en lo visible. Muchas veces comienza con lo que permitimos habitar en nuestro espacio más íntimo. Dios no nos llama a vivir atemorizados, sino despiertos. Nos invita a examinar todas las cosas y retener lo bueno. Porque cuando hay algo que perturba la atmósfera espiritual de un hogar, no basta con orar una vez o con ignorar el malestar esperando que desaparezca. Hay que identificar la raíz. Y muchas veces, esa raíz tiene forma de objeto. Vamos a seguir descubriendo cómo enfrentarlo, con autoridad, con sabiduría y sobre todo con la guía del Espíritu Santo. Porque cuando Él empieza a limpiar, nada queda oculto. Y cuando el Espíritu Santo comienza a revelar lo que está oculto, es imposible seguir viviendo como antes. Porque ya no puedes ignorar las señales, ni justificar lo que sentías en tu corazón. Esa incomodidad que por tanto tiempo trataste de racionalizar, ese cansancio espiritual que asumiste como normal, ahora sabes que pueden ser síntomas de algo más profundo, algo que tiene nombre: interferencia espiritual. La palabra de Dios nos enseña que debemos probar los espíritus, porque no todo lo que se presenta como luz viene del cielo. Y esa prueba, ese discernimiento, no es solo para juzgar doctrinas o palabras proféticas. También es para lo que llevamos a nuestro entorno, lo que colgamos en las paredes, lo que usamos para orar, lo que colocamos sobre nuestras mesas creyendo que es sagrado. ¿Alguna vez has sentido una extraña resistencia al orar con ciertos objetos? ¿Te ha pasado que, al tomar un rosario, una cruz, una Biblia incluso, sientes como si algo se apagara dentro de ti? Como si, de repente, se cerrara una puerta en lo espiritual. Eso no es casualidad. Cuando un objeto ha sido creado o usado con fines opuestos a Dios, aunque tenga forma de símbolo cristiano, puede convertirse en un canal de distorsión espiritual. Y eso no es superstición, es realidad bíblica, porque el enemigo conoce el poder de lo que representa lo santo. Y su estrategia no siempre es destruir lo sagrado, sino imitarlo y pervertirlo. El discernimiento empieza cuando dejas de ignorar tu espíritu, cuando aprendes a escuchar esa voz suave del Espíritu Santo que te dice: esto no está bien. Y no necesitas ser un experto en símbolos ni estudiar ocultismo para saberlo. A veces basta con observar cómo reacciona tu espíritu. ¿Sientes paz al orar con ese objeto? ¿O te distraes, te enfrías, te invade una extraña ansiedad que no sabes explicar? También es importante observar qué símbolos contiene ese objeto. ¿Hay ojos, formas inusuales, piedras raras? ¿Tiene inscripciones que no reconoces o símbolos que no puedes identificar? Recuerda, el reino de Dios es claro, limpio, lleno de luz. Todo lo que está mezclado, todo lo que genera confusión, no viene del Padre. Dios te dio un espíritu capaz de discernir, no para que vivas en paranoia, sino para que camines en sabiduría, para que puedas proteger tu altar, tu habitación, tu hogar. Y ese discernimiento se activa cuando decides no pasar por alto las señales,
cuando decides mirar con ojos espirituales y decir, Señor, muéstrame lo que yo no puedo ver, porque lo espiritual no se trata solo de lo que tú haces, también se trata de lo que tú permites. Y si tu deseo es que el Espíritu Santo llene tu casa, entonces necesitas aprender a escuchar su voz, incluso cuando habla de cosas que parecen pequeñas. Vamos a seguir profundizando en cómo actuar con fe y prudencia cuando descubrimos que algo no está bien, porque Dios no solo revela, Él también guía el camino de regreso a la paz. Y si tú estás dispuesto a obedecer esa guía, pronto verás cómo tu hogar vuelve a ser ese refugio de presencia, de armonía, de comunión, que Dios siempre quiso que fuera. Cuando comienzas a ver con los ojos del Espíritu, ciertas cosas ya no pueden ser ignoradas. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora resalta con claridad. Es como si Dios mismo encendiera una luz en medio del cuarto y dijera, mira bien, esto no debe estar aquí. Y en ese momento te das cuenta de que no basta con saber que algo está mal. Necesitas saber qué hacer al respecto. Muchos se detienen en el descubrimiento. Se dan cuenta de que hay objetos en su casa que no traen paz, que afectan su oración, que perturban el ambiente, pero no saben cómo actuar. Otros, por miedo o ignorancia, simplemente tiran el objeto a la basura, pensando que eso resolverá el problema. Pero lo espiritual no se soluciona con reacciones impulsivas, sino con acciones dirigidas por el Espíritu Santo. Dios nos llama a actuar con fe, sí, pero también con sabiduría. Cada paso que damos en el proceso de limpiar nuestro hogar debe estar impregnado de oración, de discernimiento y de obediencia, porque no se trata de superstición ni de rituales vacíos. Se trata de restaurar lo que le pertenece a Dios, de recuperar la santidad del ambiente que Él quiere habitar. No todo objeto que parece raro debe ser destruido. Tampoco todo lo que genera incomodidad debe ser eliminado de inmediato. Hay momentos donde lo correcto es llevar ese objeto a un pastor o líder espiritual, alguien con madurez, que pueda discernir contigo y orar. Porque algunos objetos pueden ser redimidos, reconsecrados, si han sido mal usados, pero otros, el Espíritu te dirá con claridad, esto no debe quedarse. No actúes desde el miedo, actúa desde la autoridad. Porque si el enemigo usó ese objeto como una puerta, tú ahora estás cerrando esa puerta en el nombre de Jesús. Cada decisión que tomes, tómala con reverencia. Si el Espíritu te muestra que debes eliminar algo, hazlo como un acto de fe. Ora antes, preséntalo delante de Dios y hazlo con respeto, sabiendo que no estás simplemente desechando algo físico, sino cortando toda conexión espiritual negativa que venía con él. Hay casas donde, después de remover estos objetos, el ambiente cambia de forma casi inmediata. Las noches se vuelven tranquilas, los niños duermen sin sobresaltos, la oración fluye con gozo y el silencio ya no pesa. Ahora descansa. Porque cuando algo impuro es removido, la presencia de Dios tiene libertad para moverse sin obstáculos. Este proceso no es solo limpieza, es restauración. Es volver a poner cada rincón de tu casa bajo la cobertura de aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz no es frágil, es una paz firme, activa, viva. Es la evidencia de que el cielo ha puesto su sello sobre tu hogar. Aún hay más que necesitas descubrir, y en los próximos momentos vamos a entrar en lo más práctico de este proceso espiritual. Porque Dios no solo quiere mostrarte el problema, Él quiere enseñarte a caminar con autoridad sobre cada área que el enemigo intentó contaminar. Hay decisiones que, aunque parezcan pequeñas, tienen el poder de transformar el ambiente espiritual de un hogar.
Cuando das ese paso consciente de limpiar tu casa de lo que no honra a Dios, no solo estás reorganizando objetos, estás reordenando el mundo invisible que te rodea. Estás diciéndole al cielo, aquí reina tu presencia y nada que se oponga a ti tiene lugar. Pero ahora que comienzas a discernir qué debe quedarse y qué debe salir, surge una nueva pregunta. ¿Cómo asegurarme de que lo que tengo, incluso lo nuevo que llega a mis manos, esté verdaderamente consagrado a Dios? Ahí es donde entran tres principios esenciales que muchas veces descuidamos: la fuente, la intención y la bendición. No todo lo que se vende como objeto cristiano ha sido creado en un contexto de oración. Vivimos en tiempos donde lo sagrado ha sido comercializado, donde los artículos de fe se fabrican en masa, muchas veces sin ningún tipo de propósito espiritual. Y cuando adquieres algo sin saber de dónde viene, sin conocer la intención de quien lo hizo, corres el riesgo de introducir confusión espiritual sin quererlo. Dios siempre ha sido muy claro en cuanto a lo que es santo. No es el objeto en sí lo que lo hace santo, sino su propósito, su uso y sobre todo la presencia de Dios sobre él. Por eso, desde el Antiguo Testamento, vemos cómo todo lo que iba a ser usado para el servicio del Señor tenía que ser ungido, separado, bendecido, no por superstición, sino por reverencia. Cuando compras una cruz, una Biblia, un óleo o un rosario, ¿lo presentas ante Dios antes de usarlo? ¿Lo bendices? ¿Le pides al Señor que lo consagre, que lo use como canal de su presencia? Porque un objeto por sí mismo no tiene poder. Pero cuando es consagrado con fe y usado con devoción sincera, puede convertirse en una herramienta poderosa para fortalecer tu comunión con el Padre. Esto no se trata de religiosidad, se trata de honra. Es honrar al Dios que habita contigo. Es cuidar lo que traes a tu altar como si fuera parte del templo, porque lo es. Tu casa es tu primer lugar de adoración. Tu altar familiar es tan sagrado como cualquier púlpito, y lo que colocas en él debe reflejar a quién perteneces. Antes de continuar, tómate un momento para pensar. ¿Cómo estás tratando los objetos que usas para orar? ¿Los tienes como adornos o como instrumentos vivos de fe? ¿Los colocas por tradición o porque representan algo profundo en tu relación con Dios? La forma en que respondas esas preguntas te mostrará qué ajustes hacer, y esos pequeños ajustes marcarán una gran diferencia, porque cuando algo es ofrecido a Dios con intención, con fe y con la bendición adecuada, se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. ¿Has notado cómo ciertos lugares de tu casa te hacen sentir distinto? Hay rincones donde la paz parece instalarse sin esfuerzo y otros donde, sin razón aparente, sientes inquietud, distracción o incluso rechazo. Eso no es solo percepción emocional. Muchas veces es una señal espiritual. Porque así como hay lugares donde la presencia de Dios se manifiesta con libertad, también existen espacios que necesitan ser consagrados nuevamente a Él. La historia de la mujer sunamita en 1200 de Reyes, capítulo 4, nos enseña algo profundamente revelador. Esta mujer, sin ser parte del pueblo profético, reconoció que Eliseo era un hombre de Dios, y no solo lo honró con palabras, sino que decidió preparar en su casa un espacio especialmente dedicado para él. Un pequeño cuarto en la parte alta, con lo necesario, una cama, una mesa, una silla, una lámpara. No era lujo, era propósito. No era decoración, era intención espiritual. Ella no sabía que aquel acto abriría una puerta para que el cielo tocara su vida de una manera inesperada. Sin pedirlo, sin buscarlo, recibió la promesa de un hijo. Y más tarde, cuando ese hijo murió, fue en ese mismo cuarto, ese espacio preparado para la presencia de Dios,
donde el milagro de resurrección se manifestó. ¿Qué nos dice esto? Que cuando preparas un lugar para Dios en tu casa, aunque sea sencillo, estás declarando con tu vida: Señor, este hogar es tuyo. Aquí tienes un lugar. Y cuando el cielo encuentra ese tipo de honra, el poder de Dios no se queda fuera. Entra, habita, transforma. No necesitas construir un altar de mármol ni una habitación llena de símbolos. Lo que necesitas es un corazón dispuesto a consagrar tu espacio, a limpiar lo que no edifica, a hacer de tu hogar un refugio espiritual. Puede ser una esquina donde oras, una mesa donde lees la palabra, una vela encendida con reverencia mientras adoras. Es la intención lo que activa lo sobrenatural. Cuando tú invitas al Espíritu Santo a caminar por tus pasillos, a sentarse en tu sala, a descansar en tu dormitorio, algo cambia. Porque Él no es un visitante más, es el dueño. Pero como buen huésped celestial, no se impone, espera ser invitado. Y no se trata solo de un lugar físico, se trata de una atmósfera, de una decisión continua de mantener tu casa alineada al reino de Dios, de enseñar a tu familia que ese espacio donde viven no es solo paredes y techo, sino terreno sagrado. Y que cada oración que se eleva, cada alabanza que se canta, cada palabra de fe que se pronuncia, está levantando un altar vivo dentro del hogar. Restaurar la paz espiritual no es un evento, es una forma de vivir. Es establecer el gobierno de Dios en lo cotidiano. Es rendir lo doméstico a lo eterno, y si decides hacerlo, descubrirás que no hay guerra espiritual que pueda resistir a un hogar donde el Espíritu Santo ha sido invitado a habitar en cada rincón. Hay algo que el corazón que ama a Dios no puede ignorar. Su presencia es santa, y donde hay mezcla, Él no permanece. No porque no quiera acercarse, sino porque Él es luz absoluta y no puede habitar en lo que está lleno de sombras. Cuando hablamos de limpiar nuestra casa, no solo nos referimos a objetos, sino a todo aquello que genera confusión espiritual. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, de claridad, de verdad. Isaías 1 nos muestra un momento en que el pueblo de Dios seguía ofreciendo sacrificios, celebrando fiestas, quemando incienso. Pero todo eso fue rechazado por el Señor. ¿Por qué? Porque sus manos estaban manchadas, sus corazones divididos y sus actos religiosos se habían mezclado con prácticas que Él nunca mandó. Era adoración con apariencia de santidad, pero sin pureza real. Era mezcla, era sincretismo, y Dios dijo con firmeza: no puedo soportar vuestras lunas nuevas, ni vuestros sábados, ni vuestras convocaciones. Iniquidad y reunión solemne no puedo tolerar. ¿Te das cuenta? No se trata de dejar de orar o de cantar alabanzas. Se trata de hacerlo con un corazón íntegro, sin permitir que lo falso coexista con lo verdadero. No podemos decir que queremos a Dios en casa, si al mismo tiempo mantenemos símbolos que fueron diseñados para exaltar otras espiritualidades, otras fuentes, otros dioses. El sincretismo espiritual es una de las estrategias más sutiles del enemigo. No intenta negar a Dios directamente, solo busca diluirlo, colocarlo al lado de otros elementos, como si Él fuera uno más. Como si su presencia pudiera compartir altar con amuletos, energías, talismanes o prácticas que se visten de luz, pero que no vienen de su espíritu. Y cuando eso sucede, la gloria de Dios se retira, no por falta de amor, sino por fidelidad a su naturaleza santa. Si tu corazón está dividido entre la verdad del Evangelio y objetos o ideas que no provienen de la palabra, ese conflicto se manifiesta también en tu entorno. Es por eso que, aunque oras, no sientes respuesta. Aunque buscas, no encuentras, porque estás intentando unir lo que no puede ser unido. Dios no comparte su gloria con nadie.
Cuando entró en el templo de Jerusalén, lo primero que hizo fue limpiar. Volcó mesas, sacó a los mercaderes y con voz firme dijo: «Mi casa será llamada casa de oración». Él no puede habitar donde hay mezcla, porque su santidad lo consume todo. Este es el momento para hacer lo mismo en tu casa. No con enojo, sino con reverencia. Examina lo que has permitido entrar, lo que has considerado espiritual, sin preguntarte de dónde viene. No hay poder en tener símbolos religiosos si no están alineados con la verdad de Dios. Pero cuando decides purificar tu ambiente y devolverle a Dios el lugar que le corresponde, Él viene. Y cuando su presencia entra, la confusión se va, la paz vuelve, la adoración se vuelve profunda, limpia, real, porque donde hay verdad, la gloria de Dios se manifiesta con libertad, y ese es el ambiente donde los milagros ocurren. No hay nada más poderoso que una fe vivida con sinceridad, no con artificios, no con apariencias, sino con verdad. Porque Dios no está buscando personas que aparenten ser espirituales. Él está buscando corazones que lo adoren desde lo profundo, con transparencia, con entrega, con autenticidad. Jesús lo dijo con claridad en Juan 4, 23, 24, cuando habló con la mujer samaritana: «Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». No mencionó templos, ni vestiduras, ni objetos sagrados. No habló de formas externas, ni de tradiciones heredadas. Habló de una conexión interior, de una adoración que nace en lo invisible, en lo que solo Dios puede ver. Eso es lo que transforma el ambiente. No una casa llena de símbolos, sino una vida llena de rendición. Porque puedes tener cada rincón adornado con cruces, cuadros y palabras bíblicas, pero si no hay verdad en tu adoración, todo eso se vuelve solo decoración. Dios no necesita ornamentos para manifestarse. Él necesita sinceridad, necesita espíritu dispuesto, alma quebrantada, corazón que no se esconde. Muchas veces tratamos de llenar el vacío con cosas. Colocamos imágenes, textos, luces, rituales, pero seguimos sintiendo ese silencio espiritual, esa ausencia que duele. ¿Por qué? Porque Dios no responde a lo exterior, responde a lo interno. Él no se mueve por el brillo de un objeto, sino por la profundidad de una entrega. No se conmueve por el símbolo, sino por la intención. Vivir una fe adornada es fácil. Se puede aprender a hablar como cristiano, a actuar como cristiano, incluso a decorar como cristiano, pero nada de eso toca el corazón de Dios si no está acompañado de una vida sincera, una vida que reconoce su necesidad, que no oculta su fragilidad, que busca a Dios no por lo que puede recibir, sino por quien Él es. Y cuando decides vivir tu fe así, todo cambia. Ya no necesitas demostrar nada a nadie. Ya no te preocupa si tu altar es sencillo, si tu casa no está llena de elementos religiosos, porque entiendes que el altar más poderoso es el que llevas dentro. Y cuando tu espíritu se alinea con la verdad, todo tu entorno se convierte en un templo vivo. Tu sala se vuelve santuario, tu habitación, lugar de encuentro, tus palabras, incienso, tus lágrimas, ofrenda. Ese es el tipo de adoración que Dios busca, no adornada, sino viva, no cargada de símbolos, sino llena de verdad. Y cuando esa adoración se establece, su presencia permanece, porque Él habita, no en lo espectacular, sino en lo verdadero. Hay momentos en la vida espiritual en los que es necesario volver a lo esencial, dejar de lado lo externo y recordar lo que realmente sostiene nuestra fe. Porque cuando dependemos de objetos para sentirnos cerca de Dios, corremos el riesgo de convertir símbolos en sustitutos y de buscar poder donde nunca estuvo. No se trata de despreciar lo que nos ayuda a enfocar nuestra fe, sino de recordar que el poder no está en el objeto. El poder
está en Dios. En Hechos 3, Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración. A la entrada, un hombre paralítico les pide limosna. Y Pedro, mirándolo a los ojos, pronuncia una frase que debería quedar grabada en lo más profundo de nuestro corazón. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no llevaba nada consigo. No cargaba una vara, un manto, una reliquia. No necesitaba ningún elemento externo para ejercer la autoridad que el Espíritu Santo había depositado en él. Porque entendía que lo que sana, lo que rompe cadenas, lo que transforma, no es lo que se toca con las manos, sino lo que se activa en el Espíritu. Vivimos rodeados de objetos que muchas veces nos han enseñado a venerar más que a Dios mismo. El rosario, la cruz, el aceite ungido, el manto, todos pueden ser instrumentos válidos de fe, pero si pierden su función y se convierten en el centro de nuestra confianza, han dejado de ser una ayuda y se han transformado en una barrera. Porque lo que sana no es el rosario, sino la fe detrás de la oración. Lo que protege no es el óleo, sino el nombre de Jesús declarado con convicción. Lo que libera no es el símbolo, sino la obediencia a la palabra. La Escritura es clara. Desde el principio, Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. No hay objeto, por más sagrado que parezca, que pueda reemplazar su presencia. Y cualquier cosa que intente ocupar ese lugar en tu corazón, aún sin darte cuenta, puede volverse un ídolo silencioso. ¿Dónde está puesta tu fe hoy? ¿En lo que puedes tocar? ¿En lo que cuelga en tu pared? ¿En lo que llevas colgado al cuello? ¿O en el Dios que vive dentro de ti? Porque si tu confianza depende de tener un objeto cerca para sentirte seguro, entonces necesitas regresar a la fuente verdadera del poder, la presencia viva del Espíritu Santo. Es hora de liberar tu corazón de toda dependencia externa, de volver a poner tu mirada donde siempre debió estar, en el Señor, que no necesita adornos, porque Él mismo es la plenitud. Cuando entiendes esto, tu fe se vuelve invencible, porque no necesitas nada más que su voz, su palabra y la certeza de que Él está contigo. Allí, en esa confianza pura está el verdadero poder. Después de comprender que el poder no está en los objetos, sino en la presencia de Dios, es natural preguntarse, entonces, ¿cómo protejo mi casa? ¿Cómo creo un ambiente donde el enemigo no tenga acceso, donde la paz no se quiebre y donde mi familia pueda crecer espiritualmente sin interrupciones invisibles? La respuesta no está en acumular más símbolos religiosos, ni en llenar cada rincón con elementos por si acaso. La respuesta está en habitar bajo el abrigo del Altísimo, es decir, permanecer, vivir, establecerse en su presencia de manera constante, no solo ocasional. El Salmo 91 comienza con una promesa que no es para el que visita la presencia de Dios de vez en cuando, sino para el que mora allí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la verdadera protección espiritual. No es algo que se cuelga en la pared. Es una atmósfera que se construye desde la relación diaria con el Espíritu Santo. Blindar espiritualmente tu hogar comienza con oración constante. No oraciones apresuradas, mecánicas o por costumbre, sino conversaciones sinceras, donde cada palabra sea una declaración de fe y rendición. Ora por cada habitación, por cada persona que vive contigo, por cada visitante que entra. Habla con Dios como quien establece un cerco espiritual invisible pero impenetrable. También es sabio tener símbolos cristianos en casa, pero no como amuletos, sino como recordatorios vivos de quien reina en ese lugar. Una cruz, una Biblia abierta, una palabra profética escrita. No son el escudo,
pero sí pueden ser marcas de consagración si han sido colocadas con reverencia y bendecidas con oración. Lo importante no es el objeto en sí, sino la actitud del corazón que lo coloca. El enemigo no teme al rosario ni a una imagen. Teme a una casa donde hay oración constante, donde se respira fe, donde la adoración es parte del día a día. Teme a una familia que ha decidido que su hogar es territorio del reino de Dios y no zona neutral. Tu casa puede ser ese lugar. No importa cómo haya sido antes, ni cuántos errores se cometieron al permitir cosas que no agradaban al Señor. Lo que importa es que hoy puedes trazar una nueva línea. Puedes declarar, a partir de ahora, este hogar será un altar. Y cuando haces eso, los cielos responden, porque Dios honra al que lo honra. Haz de tu sala un lugar de conversación con Dios, de tu cocina un espacio donde se bendicen los alimentos con gratitud, de tus dormitorios, habitaciones donde se ora antes de dormir y al despertar. Llena tu casa con palabras de vida, con alabanza, con perdón, porque así se blinda un hogar, no con miedo, sino con presencia. Y donde la presencia de Dios habita, no hay espacio para la oscuridad. Una vez que entiendes cómo blindar tu casa con la presencia de Dios, también es necesario que aprendas a proteger algo aún más profundo, la reverencia. Porque no basta con orar o con declarar que tu hogar pertenece al Señor. También es esencial cuidar cómo tratas lo que has consagrado. Lo santo no puede ser manipulado ni usado de cualquier manera, y cuando se pierde el temor reverente, incluso lo que fue creado para bendición puede convertirse en una trampa espiritual. Esto es exactamente lo que aprendemos en una de las escenas más impactantes del Antiguo Testamento, en Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fueron consagrados para ministrar ante Dios. Conocían la santidad del altar, sabían lo que significaba servir al Altísimo. Pero un día decidieron ofrecer fuego extraño, algo que Dios no les había ordenado. Lo sagrado fue tratado como si fuera común, como si cualquier acto religioso bastara. Y el resultado fue inmediato y drástico. El fuego de Dios salió y los consumió. Esto nos deja una verdad que no podemos ignorar. Cuando lo santo se trata con ligereza, se rompe la protección espiritual. El altar se convierte en un escenario vacío y los objetos devocionales en ídolos silenciosos. Lo que debía acercarnos a Dios empieza a ocupar su lugar, y el resultado no es bendición, sino pérdida. ¿Cuántas veces usamos objetos sagrados como si fueran simples adornos? ¿Cuántas veces encendemos una vela, tomamos un rosario, abrimos una Biblia, sin conexión real con el Espíritu, solo como rutina o gesto aprendido? Y luego nos preguntamos por qué no sentimos la presencia de Dios, por qué nuestras oraciones parecen no tocar el cielo. La respuesta puede estar en esa actitud. Cuando lo santo se vuelve costumbre, se debilita su impacto espiritual. No por falta de poder, sino por falta de reverencia. Dios sigue siendo santo. Su presencia sigue siendo fuego. Pero solo se manifiesta donde hay honra, donde hay temor santo, donde lo que representa lo divino no es tocado con manos frías ni corazones indiferentes. No olvides esto. Lo sagrado requiere postura espiritual. No es para jugar, no es para decorar, no es para impresionar a otros. Es para rendirse, para adorar, para santificar. Porque cuando tratamos con respeto lo que Dios ha llamado santo, su gloria se revela. Pero cuando lo banalizamos, lo profanamos, sin saberlo. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar esa reverencia. No solo en la iglesia, sino en casa, no solo en el culto, sino en el día a día, que cada objeto que tengas en tu hogar sea una extensión de tu devoción, no una apariencia vacía.
Que todo lo que represente a Dios en tu vida sea usado con pureza, con gratitud y con temor santo. Solo así tu casa seguirá siendo un lugar donde su presencia se sienta real. Porque Dios no habita donde lo tratan como un concepto más. Él habita donde lo honran como Rey. Después de todo lo que hemos hablado, es posible que ahora estés mirando tu hogar con otros ojos, preguntándote si hay cosas que sin darte cuenta has tratado como comunes, cuando en realidad debieron ser consagradas. O tal vez has reconocido que algunos objetos, prácticas o actitudes han perdido su reverencia y necesitan ser redireccionadas. Pero no tienes que hacer este proceso solo. No se trata de cargar con culpa, ni de tratar de resolver todo por tus propias fuerzas. Dios no te deja a ciegas, ni te abandona en la búsqueda. Él ha puesto dentro de ti a su Espíritu Santo, y Él es quien te guiará a toda verdad. Jesús prometió en Juan 16:13 que el Espíritu Santo no solo estaría con nosotros, sino que nos revelaría lo que no vemos, nos guiaría, nos mostraría lo oculto y nos conduciría paso a paso hacia lo que agrada al Padre. Esa es una promesa viva, una ayuda constante, porque donde hay confusión, Él trae claridad. Donde hay mezcla, Él separa. Donde hay engaño, Él desenmascara. Y donde hay pecado escondido, Él no lo expone para avergonzar, sino para sanar. Cuando no sabes por dónde empezar, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Él lo hará. Tal vez te dirá que abras ese cajón olvidado, que mires con atención ese objeto decorativo, que revises lo que has normalizado por costumbre religiosa, pero que ya no tiene vida. Y cuando lo haga, no lo hará con condenación, sino con amor. Porque su obra no es solo revelar, es limpiar. No es solo señalar, es restaurar. El discernimiento no es un don reservado para unos pocos. Es una herramienta que el Espíritu entrega a todo creyente que desea vivir una vida santa. Es como una luz interior que te hace sentir cuando algo no está bien, aunque no sepas explicar por qué. Esa sensación, esa inquietud en el espíritu, esa pausa en medio de lo que parecía correcto. Muchas veces es el Espíritu Santo hablándote, diciéndote, es por aquí. Él también es quien fortalece tu voluntad para tomar decisiones que antes te parecían difíciles. Él es quien llena tu boca cuando no sabes cómo orar, quien renueva tu mente para que no vuelvas a caer en los mismos errores, quien transforma lo que antes era un simple símbolo en un canal vivo de comunión con Dios. Todo lo que necesitas hacer es invitarlo con sinceridad. Así que, si hoy estás listo para rendir cada rincón de tu casa, cada objeto, cada práctica, cada costumbre, el Espíritu Santo está listo para hacer su obra. Él no necesita ruido ni espectáculo, solo un corazón que diga, guíame, muéstrame, limpia lo que no veo. Y cuando haces esa oración, algo comienza a cambiar. No de forma forzada, sino suave, profunda, poderosa, porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, y esa libertad comienza por dentro, pero transforma todo a tu alrededor, tu hogar incluido. Cuando el Espíritu Santo empieza a revelar, limpiar y transformar, algo hermoso ocurre, se abre una puerta. No una puerta física, sino una espiritual. Una invitación directa a permitir que Cristo tome su lugar legítimo como Señor de tu hogar. Porque como dijo Jesús en Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta y llama. No irrumpe, no empuja, llama y espera que alguien abra desde adentro. Después de todo este recorrido, después de haber revisado lo que está colgado en tus paredes, lo que descansa sobre tus estantes, lo que guardas por costumbre, pero ya no tiene vida, el siguiente paso es tomar una decisión. Y esa decisión es esta:
Hacer de tu casa un territorio completamente rendido a Jesús. No se trata solo de retirar lo que estaba mal, sino de llenar cada espacio con su presencia. No basta con vaciar, hay que consagrar, porque una casa libre de influencias negativas es buena, pero una casa llena del Señor es poderosa, y esa llenura solo ocurre cuando tú decides abrir la puerta con intención, con humildad, con fe. Tal vez, por años, tu hogar fue un lugar de guerra, de tensiones, constantes, de noches sin descanso. Tal vez hubo gritos, lágrimas, rupturas, frialdad espiritual. Pero hoy Dios te dice, si me dejas entrar, lo haré todo nuevo. Él no viene a reclamar lo que hiciste mal, viene a restaurar lo que parecía perdido. Viene a traer paz donde hubo tormenta, luz donde había sombra, vida donde solo quedaba rutina. Esta es una oportunidad divina, no para hacer un cambio superficial, sino una consagración profunda. Revisar tu casa, tu altar, tus símbolos, no desde la culpa, sino desde el deseo sincero de que todo en tu entorno glorifique a aquel que ha sido tan bueno contigo. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si cada vez que entras a tu sala sientes su paz? Si tus hijos crecen en un ambiente donde lo normal es orar, donde lo cotidiano está lleno de fe, donde no hay mezcla, solo verdad. Si cada objeto, cada palabra, cada costumbre apunta al cielo, ese es el hogar que Jesús quiere habitar. Ese es el altar que Él quiere llenar, pero solo tú puedes abrir la puerta. No esperes a sentirte listo, no pongas condiciones, solo di con sencillez, Señor, esta casa es tuya, llénala de ti, reina aquí, y entonces verás cómo el cielo se hace presente, no en una visita, sino para quedarse, porque donde se honra a Cristo, allí hay vida abundante. Allí hay paz verdadera, allí hay cielo en la tierra. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde el fondo de mi corazón. No eres como los demás. Eres parte de ese pequeño grupo de buscadores incansables, de almas sensibles, de guerreros del espíritu que no se conforman con respuestas a medias. Personas como tú son raras y por eso mismo preciosas a los ojos de Dios, porque mientras muchos hacen clic, miran por encima y se van, tú decidiste quedarte, escuchar, profundizar, discernir. Eso te hace especial. Muy pocos tienen el coraje de llegar hasta el final de un mensaje como este, no por su duración, sino por su intensidad, porque aquí no hablamos de entretenimiento. Hablamos del alma, del hogar, del cielo tocando la tierra, y tú has permanecido hasta el último suspiro de esta enseñanza. Eso dice mucho de ti. Quiero que ahora mismo, en los comentarios, escribas esta frase como señal de tu compromiso. Llegué hasta el final porque necesito que Dios reine en mi casa. Escríbela con convicción, porque no es solo una frase, es un acto público de fe, es una declaración delante del mundo espiritual. Estás diciendo, estoy despierto, estoy atento, estoy dispuesto. Y también quiero que dejes otra frase, breve pero poderosa. Una frase que inventé especialmente para reconocer a los que, como tú, atraviesan hasta el último segundo del camino. Elijo la luz eterna. Sí, coméntala, porque al hacerlo, sabré quiénes son los elegidos que están llegando hasta el final de mis narraciones, los que no solo oyen, sino escuchan, los que no solo miran, sino ven. Recapitulemos por un instante lo que Dios te ha enseñado hoy. Aprendiste que hay objetos en tu casa que podrían estar bloqueando la paz, aunque parezcan religiosos. Descubriste que el discernimiento espiritual no es una opción, es una necesidad. Comprendiste que no todo lo que se presenta como santo viene de Dios. Reconociste que tu hogar necesita estar blindado por la presencia del Espíritu Santo. Y
Sobre todo, fuiste llamado a consagrar cada rincón de tu vida y tu casa al Señor. Este no fue solo un video, fue un llamado, una visita divina, un abrir de ojos. Y si todo lo que escuchaste aquí tocó tu espíritu, entonces no te vayas sin tomar una decisión. Haz de tu hogar un altar y de tu vida un testimonio vivo. Ahora, permíteme hablarte de algo aún más importante, el acto de compartir. Piensa en un faro. Un faro no se enciende para iluminarse a sí mismo, se enciende para guiar a otros que están en alta mar, perdidos, rodeados de oscuridad. Este video es ese faro, tú lo has encontrado. ¿Y ahora qué harás? ¿Lo apagarás para ti solo o dejarás que su luz guíe a otros? Cada vez que compartes este contenido, estás poniendo una antorcha encendida en las manos de alguien que está a punto de rendirse. Cada me gusta que das, cada suscripción, es como sembrar una semilla de fe en terreno seco. No subestimes ese acto, es más poderoso de lo que imaginas. Y si no estás suscrito todavía, déjame decirte algo con amor, pero con firmeza. Estás caminando con los ojos vendados cerca del borde. Porque si este contenido fue una bendición para ti, ¿por qué arriesgarte a perder lo que viene? ¿Por qué alejarte de la fuente que te está despertando? No te conviertas en un oyente esporádico del cielo. Sé parte de este movimiento. Sé parte de esta comunidad espiritual que se está levantando con discernimiento, con pureza, con fuego del cielo. Suscribirte no es apoyar un canal, es decirle al cielo, estoy listo para más. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta familia, entonces permíteme felicitarte. Porque no estás caminando solo, eres parte de un pueblo escondido, valiente, despierto, gente que no está jugando a la fe, sino viviéndola con intensidad. Así que no te desconectes, no apagues esta llama, porque lo que se encendió en ti hoy necesita ser alimentado. Vuelve, vuelve por más. Porque cada nuevo video es una chispa que puede convertirse en fuego. Fuego que purifica, fuego que transforma, fuego que revela. Y recuerda siempre esto, un hogar consagrado es un cielo anticipado, pero solo si tú decides abrir la puerta. Jesús está llamando. ¿Le vas a dejar entrar? Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, mantén encendida tu lámpara, porque hay más por revelar, y tú estás justo en el camino.